Bueno, continuamos entonces con conversando sobre la asignatura. Acá ya tenemos el contenido. El contenido, es decir, los temas que vamos a llevar en el transcurso del semestre. Vamos a tomar en cuenta o vamos a hacer una introducción a lo que es la estadística como primer capítulo, entendiendo que es la primera vez que llevan estadística, ¿no? Quizás hayan algunos estudiantes que ya llevaron, digamos, en alguna otra institución educativa o quizás, no sé, vieron o conocen esto de estadística, ¿no? Puede ocurrir. Pero también puede suceder que hayan estudiantes que nunca han llevado estadística y esta es la primera vez. Entonces, en ese sentido, pensando de esa manera, que es la primera vez que van a ver esta asignatura, lo que se pretende en este capítulo, en la introducción, es dar a conocer conceptos, términos relacionados con la estadística, obviamente, dar a conocer estos conceptos para que ustedes puedan entender de qué se trata la estadística, ¿no? O sea, qué es lo que vamos a hacer en esta asignatura. En ese sentido, este primer capítulo, esto de la introducción a la estadística, es netamente teórico. No vamos a hacer ningún ejercicio en relación a la matemática, ¿no? Porque, como les decía, es totalmente teórico. Tenemos que saber, por ejemplo, qué es la estadística, conocer los tipos de estadística, términos como, por ejemplo, población, ¿no? Muestra. Si bien podríamos tener una idea, o algunos lo tienen claro, estos conceptos, pero puede ocurrir que algunos otros tengan una idea equivocada, digamos, ¿no? Entonces, para eso está este primer capítulo, para poder ver, conocer estos términos que se los considera importantes, ¿no? Y de esa manera ya no tener, digamos, ningún problema con los otros capítulos que vamos a ver, ¿no? En los cuales en algún momento podríamos hablar de población y muestra, por ejemplo, ¿no? Entonces acá ya no tendríamos que tener problemas porque en esta parte vamos a determinar
¿a qué nos referimos en estadística? Con población, con muestra. Por lo que, como es un capítulo teórico, se solicita la participación de ustedes cuando vayamos avanzando este capítulo. Participación en el sentido de que pueden dar algunos ejemplos de lo que se está hablando, ejemplos que les haya ocurrido, puede ser, ¿no? Ejemplos que hayan escuchado, que hayan visto, no sé, porque los términos que vamos a ver no son desconocidos, ¿no? Son términos conocidos, o por lo menos son términos que ustedes van a poder formarse una idea de lo que es ese término y poderlo comentar, ¿no? Entonces, pensando en esa situación, se solicita, como les decía, la participación de ustedes, ¿no? Para que también la clase sea más dinámica, vamos a decir, para que la clase sea dialogada, ¿no? Y no digamos que solamente mi persona esté hablando, dando ejemplos y demás, ¿no? Y ustedes se limiten a escuchar, o que, como pasa en algunos otros semestres, que simplemente se conectan y bueno, y después no participan o en las siguientes clases preguntan algo que se ha hecho ya, ¿no? Que se ha hablado ya, entendiendo que de esa manera, que solamente se han conectado y bueno, y ni siquiera han repasado, vamos a decir, eh, la grabación, ¿no? Suele ocurrir esta situación. Ya estamos varios semestres con esta modalidad y se ha visto eso, ¿no? Pero bueno, no sé cómo son ustedes, recién estamos comenzando con el grupo y bueno, la idea siempre es participar, porque también eso va a tener su puntaje. Eso vamos a hablar un poquito más extenso cuando lleguemos a la parte de evaluación. A partir ya del segundo capítulo, a partir de este capítulo, para todos los demás, se solicita que tengan su herramienta, que en este caso va a ser una calculadora, ¿no? No vamos a exigir calculadoras muy avanzadas, ni graficadoras, ni nada de eso, ¿no? Lo que necesitan es una calculadora sencilla, básica, para que ustedes puedan hacer algunas operaciones sencillas. Por ejemplo, acá, en el capítulo 2, vamos a ver lo que son la llamada distribución de frecuencias. En este capítulo necesitamos acá, para avanzar este capítulo, necesitamos un grupo de datos. Datos que los podemos conseguir o si quieren, en algunos casos suelen inventarse los estudiantes datos o también se les va a proporcionar, ¿no? En primera instancia se les va a proporcionar los datos, un grupo de datos de una característica que se les va a indicar, ¿no? Por ejemplo, podemos decir el peso en kilogramos de un grupo de estudiantes,
¿no? O de un grupo de niños, qué sé yo. Entonces, se les proporcionan los datos recolectados. Y con esos datos comenzamos a trabajar en esta parte de la distribución de frecuencias. Lo que hacemos acá con esos datos es formar una tabla. Y vamos a elaborar la tabla de frecuencias. Estamos hablando de una tabla. Eso significa que vamos a tener varias columnas, ¿no? Y por lo tanto, una vez que tenemos los datos y sabemos, tenemos que formar la tabla de frecuencias, entonces se hacen algunas operaciones como por ejemplo sumas, multiplicación o divisiones para poder llenar las columnas de la tabla de frecuencias. En ese sentido, entonces, en algún momento algún estudiante dijo, son operaciones básicas, entonces no necesitamos calculadora. Ahora, obviamente, si ustedes saben o pueden hacer el cálculo sin usar la calculadora, no hay problema, ¿no? El problema a veces es la cuestión tiempo, ¿no? Uno puede llenar esa tablita sin usar la calculadora, pero tal vez les tome más tiempo comparado con aquellos jóvenes que vayan a usar su calculadora y, bueno, y lleguen a los últimos datos en todo caso, ¿no? Entonces, eso ya vamos a ir indicando en el momento de realizar la tabla correspondiente. Ahora, si bien esos cálculos lo puedo hacer con calculadora y demás, lo importante de nuestra asignatura, si bien son los cálculos que sean los correctos, lo importante, les decía, es la interpretación, ¿no? Es decir, no tiene mucho sentido que agarre mi calculadora y haga las operaciones respectivas y encuentre los datos. No tiene sentido que no sepa qué significa cada dato. ¿No es verdad? Voy a tener datos, resultados, pero ¿qué significa? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué entendemos por esos datos? En ese sentido, nosotros cuando ya comencemos a hacer estos cálculos, tenemos que saber qué significa, tenemos que saber interpretar, ¿no? Y de esa manera vamos a entender lo que es el ejercicio. De lo contrario, como les digo, alguien que sepa llenar la tabla violentamente está bien, pero si no sabe qué significa, cómo interpretar cada dato, no vamos a poder utilizar bien esa información que tenemos, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir pensando en que la importancia de la asignatura, más que todo, es en la interpretación, ¿no? Saber interpretar. Y sí o sí tienen que interpretar los resultados que vayan a encontrar. Una vez que hacemos acá en este capítulo la tabla de frecuencias, también vamos a hacer gráficos, ¿no? Vamos a trabajar con algunos gráficos. Algunos gráficos les decía que son necesarios, gráficos que se exigen, que no pueden faltar en un análisis estadístico, por ejemplo, ¿no? Dependiendo con qué datos estemos trabajando, entonces podemos elaborar esos gráficos que sí o sí tienen que estar en ese informe. Ahora, obviamente, con la ayuda de la computadora y demás, y de algunas calculadoras científicas y graficadoras y demás, se puede hacer una maravilla de gráficos, ¿no? Pero, sin embargo, como les indicaba, en los análisis estadísticos tenemos gráficos ya establecidos que se tienen que presentar, ¿no?
Aparte de ellos, bueno, si alguien desea, puede hacer otros gráficos más. No es que no, pero los obligatorios, si quieren, tienen que presentarlos. Entonces, en este capítulo 2, aparte de ver la tabla, o una vez que tengamos ya la tablita con los datos, vamos a aprender a graficar, ¿no? Que para algunos, como he visto en los otros semestres, para algunos es relativamente sencillo, o muy sencillo. Así también hay jóvenes que se complican, ¿no? Se complican en ubicarse en el plano cartesiano, por ejemplo, ¿no? Confunden ejes, no pueden ubicar los puntos, entonces se ven eh, muchas confusiones que a veces tienen, pero también hay jóvenes muy diestros que bueno, no tienen ningún problema, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el segundo capítulo. Tabla de frecuencias y gráficos. Una vez que tengamos ya nuestra tablita elaborada, la tabla de frecuencias, vamos a pasar al capítulo 3, que se llaman medidas de tendencia central. Algunos autores, ustedes van a ver llegado el momento, van a ver que en lugar de decir medidas, de utilizar este término, también se utiliza el término de estadígrafos. También se suele manejar el término de estadígrafos. Entonces, estadígrafos o medidas, bueno, vamos a entender que es lo mismo. De tendencia central, es decir, a partir ya de este capítulo, ya vamos a ver varias fórmulas. Se van a ir usando varias fórmulas, razón por la cual se les solicita que puedan elaborar su formulario. Es conveniente tener un formulario a la mano para poder resolver los ejercicios que se les va a presentar llegado el momento, ¿no? Muchas veces, si bien tienen sus apuntes y se les pide al cálculo de algún estadígrafo o de alguna medida, entonces ustedes van buscando en su cuaderno, ¿no? Van viendo hoja por hoja dónde está la fórmula. Ahora, la cuestión es que está la fórmula en el cuaderno, pero no sabemos en qué parte, ¿no? Entonces ahí va pasando el tiempo, ¿no? Y a veces no lo encuentran, otros sí lo encuentran y demás, ¿no? La cuestión es, entonces, de facilitar esto de las fórmulas en lo que llamamos tener un formulario, ¿no? Elaborar un formulario y tenerlo presente en las clases que vayamos a tener. Entonces, cuando hablamos de medidas de tendencia central, vamos a tener varias fórmulas, varias medidas, que una vez que hallemos el resultado con esas fórmulas, ese resultado nos va a dar a entender que está en la parte central de los datos, ¿no? Por eso son medidas de tendencia central, ¿no? El resultado que vayamos a tener, vamos a pensar que está en la parte central del total de datos, ¿no? Ese valor se encuentra en la parte central y que los otros datos se dice que giran alrededor de ese dato o se encuentran alrededor de ese otro dato. Eso es lo que podríamos entender. Y un ejemplo, una medida acá en este capítulo es una medida que ustedes probablemente lo hayan usado porque es muy conocida, es muy utilizada en diferentes situaciones que uno acostumbra utilizarla. A veces no, bueno, tal vez en la mayoría de los casos no sabemos que es una medida de tendencia central,
¿no? Simplemente agarramos la fórmula o sabemos ya cómo se hace el cálculo y tenemos el resultado. Acá me estoy refiriendo específicamente al promedio. Promedio o también otros le llaman media. Promedio o media, ¿no? Entonces, esta medida, el promedio media, les decía, es una medida muy conocida y muy utilizada. Incluso ustedes en algún momento quizás lo han usado cuando ya tienen sus calificaciones, ¿no? Y quieren saber, por ejemplo, su nota promedio, como decimos, ¿no? Entonces, hay estudiantes que acostumbran a hacer ese cálculo. Y se piensa que es importante eso, ¿no? Es importante, digamos, saber el promedio de sus notas en el semestre o incluso en los 2 semestres en el año, ¿no? Cómo les ha ido. Se considera importante para que sepan, ¿no? Cómo están cómo están con su rendimiento académico, tienen que mejorar, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? ¿Hasta qué nota quieren llegar? ¿No? Etcétera. Entonces, hay jóvenes que sí tienen ese interés, digamos, y hacen ese cálculo del promedio. O también, cuando ustedes necesitan, por ejemplo, si alguien quiere postularse para una beca, por ejemplo, ¿no? Para tener una beca. Entonces, se suele tener como requisito, ¿no? Una nota promedio de, no sé, dependiendo de qué sea la beca, ¿no? Un promedio de notas, dicen ahí, ¿no? 80, 90. ¿No? Entonces, eso significa que se está hablando de una medida de tendencia central, en este caso es el promedio. ¿No? Y así algunos suelen usar esa medida para diferentes situaciones. También puede ocurrir que hayan estudiantes que nunca han escuchado de promedio y que nunca lo han utilizado. También suele ocurrir, ¿no? Cuando se va preguntando quiénes han usado ya el promedio y quiénes no. Entonces, ahí uno se da cuenta, ¿no? Y algunos dicen, sí, yo acostumbro a hacer esto, o algunos dicen, no, yo nunca hice eso, no sabía que eso se llamaba promedio, ¿no? Entonces, vamos a ver acá esta medida de promedio, otras medidas medianas en moda, cuartiles, deciles, percentiles, etcétera, ¿no? Y cada vez que hallemos un resultado, vamos a ir interpretando. También acá tenemos las medidas de variabilidad, llamadas también, decíamos, estadígrafos, ¿no? Acá va a tener también el nombre de estadígrafos de variabilidad. Algunos autores también, en lugar de decir variabilidad, dicen dispersión. Dicen medidas de dispersión o estadígrafos de dispersión. Eso porque acá en este capítulo lo que vemos en realidad es de acuerdo a fórmulas también, acá hay varias fórmulas. De acuerdo a esas fórmulas vamos a ver cuán dispersos, cuán variables son nuestros datos en relación a una medida de tendencia central, que en este caso es el promedio, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se dispersan los datos, cómo varían los datos en relación al promedio. Si el promedio es una medida de tendencia central, significa que el promedio está en la parte central del conjunto de datos, en el centro,
Entonces, acá vemos cómo varían, ¿no? Si esto es el centro, aquí está el promedio, se alejan mucho del promedio o está muy cerca del promedio. Entonces, eso es importante saber esto de la variabilidad, ya que con esta cuestión de cuando saquemos el resultado usando una fórmula, que enseguida decimos, también nos ayuda a ver, de acuerdo al resultado de la variabilidad, podemos decir si nuestros datos son homogéneos, relativamente homogéneos, o si son heterogéneos, muy heterogéneos, de acuerdo al resultado de esta medida de variabilidad, ¿no? Acá hay varias medidas, decíamos, los más importantes, la desviación media, la varianza que me ayuda a calcular la desviación estándar. Esto de la desviación estándar es una medida que también sí o sí tiene que estar en el informe estadístico, en el análisis estadístico. No puede faltar, ¿no? Al igual que en estas de tendencia central, el promedio. Sí o sí tienen que estar esas medidas en los informes estadísticos o análisis estadístico, ¿no? Entonces, de esa manera, vamos a ver acá medidas medidas de simetría, por ejemplo. Nos dirán esas medidas si nuestros datos forman curvas simétricas o forman curvas asimétricas, ¿no? Y de acuerdo a nuestros datos, bueno, vamos a tener una idea de cómo es la curva que forman. Entonces, todo eso es mediante fórmulas y sí, aquí en estos ya se necesita el uso de las calculadoras, ¿no? Para poder ya trabajar y con esas fórmulas que van a ser un poquito más complicadas o más largas, digamos. De acuerdo a ello, entonces vamos trabajando. Y bueno, hasta acá, hasta el capítulo 4, se trabaja con una característica, ¿no? Con un conjunto de datos, con una característica. Decíamos, por ejemplo, el peso de estudiantes. Con los datos del peso de estudiantes puedo hacer tablas, puedo hacer gráficos, puedo calcular todas las medidas de tendencia central, puedo calcular todas las medidas de variabilidad. Entonces estoy haciendo un análisis estadístico de esos datos, ¿no? Eso es lo que se hace hasta el capítulo 4. Pero ya en el capítulo 5, que tenemos la regresión lineal, en el capítulo 5 ya trabajamos con dos grupos de datos. Es decir, acá, para trabajar con regresión lineal, tomamos en cuenta dos características. Con el objetivo de ver si existe o no alguna relación y saber cómo es esa relación, ¿no? Es una relación alta, una relación baja, una relación regular, ¿no? O sea, ¿qué relación existe entre esas dos características? En otras palabras, acá vemos o vamos a tener datos que un solo individuo va a dar dos datos, ya no un solo dato como hasta el capítulo 4, sino que un individuo va a dar dos datos de dos características. Entonces vamos a tener dos columnas de datos y vamos a trabajar con esas dos columnas para ver, les decía, qué tipo de relación existe entre esas dos características, ¿no? Alguna vez puede ocurrir que no exista relación, puede suceder, ¿no? Eso va a depender mucho de los datos que vayamos a tener.
Y de la misma manera, todo acá es fórmulas también, ¿no? Todo es fórmulas y hacer operaciones, las operaciones respectivas. En algún caso, se les solicitará que ustedes tomen, digamos, dos características y podamos reunir los datos, ¿no? En otro caso, se les va a proporcionar los datos para que ustedes vean o calculen la relación que existe entre esas dos características con las cuales se va a trabajar. Eso es lo que hacemos acá en regresión lineal. Y por último, tenemos lo que son las probabilidades o una introducción a lo que son las probabilidades. Acá vamos a ver esto de probabilidades, indicando o comenzando en qué es lo que entienden por una probabilidad, ¿no? También acá sucede que en algún momento cuando se consulta a los estudiantes, ustedes, algunos suelen decir que nunca han escuchado ese término, que es la primera vez que lo escuchan. Y también suele ocurrir que algunos dicen, sí, sé lo que significa y uso ese término, ¿no? Suelo usar ese término. O algunas veces uno también suele utilizarlo, esos términos, ¿no? Como probablemente. Probablemente. También es un término. Obvio que está en relación con las probabilidades y suele utilizarlo. Entonces, no debería ser un término desconocido, digamos, pero sin embargo puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir. Puede suceder que algunos nunca hayan escuchado ese término. Entonces, vamos a entender qué es una probabilidad y vamos a ver las reglas. Hay unas reglas básicas que se utilizan en probabilidades para poder resolver algunos ejercicios o algunos problemas. Acá yo vi que hay estudiantes que sí les agrada esto de probabilidades, no se hace mucho lío, se ubican, digamos, en el problema y se ubican en qué fórmula van a utilizar, por decir, para resolver. Pero también suele haber algunos jóvenes que se complican un poco, ¿no? Entonces, por eso es que a veces uno pregunta, ¿no? Y dicen, ¿qué tal el capítulo? Y algunos dicen fácil, otros dicen no, muy complicado. Entonces, eso ya depende, obviamente, de cada uno de ustedes, ¿no? Ya que lo importante de probabilidades es entender bien el enunciado del ejercicio, entender, saber qué es lo que se les está pidiendo, ¿no? Qué se les está solicitando. Y en algunos casos suelen haber algunas palabras o algunas letras, alguna letra como la O y la I, que les va a indicar qué fórmula pueden usar, ¿no? Entonces hay que ser un poco cuidadosos en esta cuestión de las probabilidades, pero como siempre en la cuestión de la matemática, se recomienda un poco de práctica, ¿no? Si bien tienen otras asignaturas, obviamente, hay que saber dar un poquito de tiempo a cada una, ¿no? Y poder practicar para no olvidarse, ¿no? Ya que suele suceder, ¿no? Que uno
avanza la clase, está bien, entiende, y luego no lo ve más, no ve más el contenido hasta la siguiente clase. Entonces ya existe alguna situación de olvido o de confusión, ¿no? Ya ustedes, llegado el momento, van a ver eso, y esa recomendación de que puedan practicar no solamente es para mi asignatura, ¿no? Sino que para todas las asignaturas que están relacionadas con la matemática, ¿no? Que de esa forma uno puede eh, aprender, vamos a decir, matemática, ¿no? No memorizar solamente. Bueno, entonces ese es el contenido que vamos a ver en relación a lo que es la asignatura. Y como ustedes, me imagino que se han enterado también, si bien estas clases van a ser virtuales, totalmente virtuales, creo que por 2 semanas, esta y la siguiente, algo de eso nos dijo en dirección de carrera. Posteriormente ya las clases van a ser semipresenciales, ¿no? Para ello, dirección de carrera nos va a entregar un listado o va a preparar un listado de las asignaturas que van a ser semipresencial, y también creo que van a haber algunas que van a ser totalmente virtuales, ¿no? Entonces, eso ya dirección de carrera nos va a dar a conocer. En su momento, me imagino, nos darán el horario, es decir, cuál de las clases va a ser presencial y cuál va a ser virtual, ¿no? Y de acuerdo a ello, nosotros vamos a ir, vamos a pensar que nos van a programar, entonces nos vamos a ir viendo una clase y la otra virtual. Entonces, cualquier duda, cualquier aclaración que necesiten, se va a hacer ya sea por este medio o en una clase presencial. La siguiente clase vamos a ver lo que es la bibliografía y la evaluación, que es lo que más les interesa a ustedes. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna duda que tengan? Ya esperando que todo haya quedado claro. Tenemos ya menos de 1 minuto. Esto ya se va a cortar. Y nos estaríamos conectando a la siguiente clase. Les voy a mandar los enlaces al grupo de WhatsApp. Gracias, jóvenes, por su atención, y nos estamos conectando a la siguiente clase. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Hasta luego. Gracias.